¿Alguna vez te has preguntado qué coches definieron el glamour y la innovación de los años 50? Esos modelos que no solo dominaban las carreteras, sino también los sueños de toda una generación. Hoy, nos embarcamos en un viaje en el tiempo para explorar los 10 coches estadounidenses más bonitos de la década de los 50, cada uno con su propia historia, diseño icónico y un toque de genialidad que los hizo inolvidables. ¿Listos para esta aventura llena de estilo y potencia? 1959 Chevrolet Corvette C1. ¿Te imaginas conducir un ícono estadounidense de los años 50, sentir el viento en el rostro y escuchar el rugido de un motor que marcó una generación? El Chevrolet Corvette C1 de 1959 es exactamente eso, un clásico atemporal que combina deportividad, innovación y elegancia como ningún otro. En 1959, Estados Unidos vivía el apogeo del optimismo de la posguerra, y el Corvette C1 era la prueba de que General Motors sabía cómo convertir sueños en realidad. Su carrocería de fibra de vidrio era revolucionaria, siendo el primer coche producido en serie con esta tecnología. Además de reducir el peso, este material permitió a los diseñadores crear líneas suaves, una parrilla frontal icónica con dientes de tiburón y detalles cromados que brillaban bajo el sol. Era imposible no enamorarse a primera vista. Pero el Corvette no era solo una cara bonita. Bajo el capó, escondía un motor V8 de 4,6 litros que ofrecía hasta 290 caballos de potencia en la versión con inyección de combustible. Este motor, combinado con una transmisión manual de 4 velocidades, permitía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 200 km por hora. Imagina pisar el acelerador y sentir cómo el mundo a tu alrededor se transforma en un borrón. En 1959, se fabricaron alrededor de 9.670 unidades, una cifra que puede parecer alta, pero que hoy representa exclusividad. Estos modelos son muy buscados por coleccionistas de todo el mundo, con precios que fácilmente superan los $100.000 dependiendo de su estado. Poseer un Corvette C1 es como tener una joya rara de la ingeniería automotriz. ¿Una curiosidad increíble? El Corvette C1 estuvo a punto de no existir. Durante sus primeros años, las ventas no cumplieron las expectativas, y General Motors consideró detener su producción. Solo con la introducción del motor V8 en 1955, el Corvette encontró su público. La versión de 1959, con sus mejoras técnicas y diseño refinado, consolidó este modelo como un ícono definitivo. 1956 Studebaker Golden Hawk. En 1956, el mundo automotriz recibió una verdadera obra de arte, el Studebaker Golden Hawk. Con su largo capó, detalles cromados que parecían joyas y una parrilla inconfundible, este coche era la perfecta fusión entre deportividad y estilo. No solo llamaba la atención, sino que acaparaba todas las miradas. Bajo ese diseño sofisticado se escondía un motor poderoso que hacía justicia a su apariencia audaz. Equipado con un V8 de 5,8 litros, el Golden Hawk ofrecía 275 caballos de potencia, lo que era impresionante para la época. Esta máquina podía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 200 km por hora, colocándose entre los coches más rápidos de su generación. Y todo esto en un coupé elegante y lujoso, tan cómodo como veloz. A pesar de su impresionante rendimiento, el Golden Hawk también era un símbolo de exclusividad. En 1956, se fabricaron solo unas 4.000 unidades, lo que hoy lo convierte en un tesoro para los coleccionistas. Restaurado, su valor puede superar los $80.000, especialmente si conserva sus detalles originales, como los apliques cromados y un interior meticulosamente diseñado. Un dato curioso: Studebaker diseñó el Golden Hawk para competir directamente con los modelos deportivos de marcas más grandes como Chevrolet y Ford. Sin embargo, la audacia de su diseño y su rendimiento superior le aseguraron un público fiel que veía en él algo más que un simple coche, una declaración de estilo y personalidad. 1955 Ford Thunderbird. En 1955, Ford presentó al mundo el elegante y cautivador Ford Thunderbird, cariñosamente apodado T-Bird. Este roadster de 2 puertas fue la respuesta estadounidense a la creciente popularidad de los deportivos europeos, pero con un toque inconfundible de sofisticación y confort que solo Ford podía ofrecer. Con sus proporciones perfectamente equilibradas, el Thunderbird era una obra maestra del diseño. Las líneas fluidas de su largo capó y la parte trasera ligeramente elevada le daban al coche una postura dinámica, mientras que los detalles cromados y la icónica parrilla frontal en forma de sonrisa lo hacían instantáneamente reconocible. No era simplemente un coche deportivo, sino un símbolo de estilo y estatus. Bajo el capó, el T-Bird estaba equipado con un motor V8 de 4,8 litros que entregaba 193 caballos de potencia en su configuración inicial.
Combinado con una transmisión automática o manual, alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 180 km por hora, más que suficiente para recorrer las autopistas estadounidenses con clase. El Ford Thunderbird de 1955 no fue diseñado para competir directamente con el Chevrolet Corvette. Mientras que el Corvette era pura deportividad, el T-Bird ofrecía una experiencia más refinada, mezclando rendimiento y confort. Este equilibrio lo convirtió en un éxito inmediato, con 16.155 unidades vendidas solo en su primer año, consolidando este modelo como un punto de inflexión en el mercado automotriz estadounidense. ¿Un dato único? El Thunderbird fue tan bien recibido que prácticamente inauguró el concepto de coche personal de lujo en los Estados Unidos, un segmento que se volvería extremadamente popular en las décadas siguientes. Su impacto fue tan grande que el T-Bird continuó evolucionando, manteniéndose relevante durante décadas. 1958, Oldsmobile 98 convertible. En 1958, Oldsmobile presentó un verdadero ejemplo de lujo y modernidad, el Oldsmobile 98 convertible. Este clásico era una obra maestra automotriz que combinaba elegancia, innovación y un encanto irresistible. Con su diseño llamativo, exhibía líneas fluidas y armoniosas que parecían moldear el viento. Los faros dobles en la parte delantera, una novedad que simbolizaba modernidad en la época, le daban al coche una presencia imponente en la carretera. ¿Y qué decir del interior? Una verdadera invitación al lujo, con asientos tapizados en cuero, detalles cromados cuidadosamente colocados y un tablero que parecía salido de una película futurista de los años 50. Pero el Oldsmobile 98 no solo destacaba por su apariencia. Bajo el capó, estaba equipado con un potente motor Rocket V8 de 6,1 litros que entregaba impresionantes 305 caballos de potencia. Esto era más que suficiente para impulsar a este elegante gigante a velocidades cercanas a los 190 km por hora. A pesar de su tamaño y sofisticación, ofrecía un rendimiento más que adecuado para quienes buscaban tanto confort como emoción al conducir. En términos de exclusividad, el modelo descapotable era una verdadera joya. De todos los Oldsmobile 98 producidos en 1958, solo una fracción correspondía a esta versión descapotable, lo que lo convierte en uno de los modelos más codiciados por los coleccionistas hoy en día. Un ejemplar bien conservado o restaurado puede superar fácilmente los $120,000, reflejo de su rareza e importancia histórica. ¿Un dato fascinante? El Oldsmobile 98 fue uno de los primeros coches en presentar el sistema Autronic Eye, que ajustaba automáticamente las luces largas para evitar deslumbrar a otros conductores. Esta tecnología ofrecía un vistazo al futuro en una época en la que el lujo y la innovación iban de la mano. 1959 Cadillac Eldorado Biarritz convertible. Imagínate un coche que nunca pasa desapercibido, ni siquiera en un desfile de estrellas en Hollywood. Así era el Cadillac Eldorado Biarritz convertible de 1959, la cúspide del glamour estadounidense y un verdadero símbolo de opulencia. Con sus enormes aletas traseras, las más grandes jamás vistas en un automóvil, y luces traseras en forma de cohetes, parecía listo para despegar. Sus detalles cromados brillaban como joyas bajo el sol, mientras que el interior ofrecía un nivel de lujo digno de una suite de hotel 5 estrellas. Tapicería de cuero de primera calidad, alfombras gruesas y un panel de instrumentos con un diseño futurista hacían del Biarritz un espacio tan impresionante por dentro como por fuera. Bajo el capó, el Eldorado también destacaba en rendimiento. Equipado con un motor V8 de 6,4 litros, generaba 345 caballos de potencia, ofreciendo una experiencia de conducción tan suave como poderosa. A pesar de su tamaño imponente, con casi 6 metros de longitud, podía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 190 km por hora, un logro notable para un coche que parecía más una obra de arte sobre ruedas. La exclusividad también era una de sus características más fuertes. Solo se fabricaron 1.320 unidades del Eldorado Biarritz convertible en 1959, y hoy en día es uno de los descapotables más deseados por los coleccionistas. Los modelos bien conservados pueden superar los $250,000 en subastas, reflejando su rareza y el encanto que aún ejerce. Curiosamente, el Eldorado Biarritz fue tan impactante que sus aletas traseras se convirtieron en uno de los símbolos más icónicos de la era de los automóviles estadounidenses. No solo definió el diseño de la década de los 50, sino que también se convirtió en una referencia cultural, representando el optimismo y el exceso de la época. Hola amigos, ¿qué les está pareciendo hasta ahora? Cuéntenos en los comentarios qué coches ya han conquistado su corazón y cuáles están ansiosos por ver en esta lista. Y no olviden dejar su me gusta para seguir apoyando la creación de estos videos para ustedes. Ahora, continuemos con esta maravillosa lista. 1957 Chevrolet Bel Air.
Si piensas en los coches más emblemáticos de los años 50, un modelo seguramente viene a tu mente, el Chevrolet Bel Air. Este no era solo un coche, era un símbolo de estatus y estilo, el verdadero epítome del diseño estadounidense de la época. Con sus elegantes aletas traseras, detalles cromados diseñados para reflejar los focos y una parrilla frontal llamativa, el Bel Air capturaba todas las miradas. Exudaba una personalidad deslumbrante, mezclando audacia y sofisticación en cada detalle. Bajo el capó, ofrecía opciones para complacer tanto a los conductores casuales como a los entusiastas del rendimiento. La configuración más potente contaba con un motor V8 de 4,6 litros que generaba 283 caballos de potencia, equipado con un revolucionario sistema de inyección de combustible, una tecnología que estaba adelantada a su tiempo. Con esta configuración, el descapotable podía alcanzar cerca de 190 km por hora, entregando un rendimiento impresionante para un coche que también priorizaba la comodidad. El interior era una celebración del lujo y la funcionalidad, con asientos tapizados en dos colores vibrantes, detalles metálicos y un panel de instrumentos cuidadosamente diseñado para impresionar tanto al conductor como a los pasajeros. Era el lugar perfecto para recorrer las soleadas autopistas de América con estilo. El Chevrolet Bel Air de 1957 se produjo en grandes cantidades, pero la versión descapotable era una joya rara y codiciada, con un número limitado de unidades fabricadas. Hoy en día, es uno de los coches clásicos más deseados, superando frecuentemente los $100,000 en subastas de coleccionistas. El Bel Air era tan icónico que llegó a ser llamado el coche más bonito jamás producido por revistas automovilísticas de la época. Su combinación de diseño impecable e innovación tecnológica lo convirtió en un verdadero tesoro estadounidense que sigue encantando a generaciones. 1956 Lincoln Continental Mark II. En una época marcada por aletas traseras exageradas y cromados llamativos, el Lincoln Continental Mark II tomó un camino diferente. Este coche representaba una visión distinta de lujo, con un diseño limpio y sofisticado que rechazaba los excesos de la época para abrazar una elegancia pura. El Mark II era un verdadero símbolo de exclusividad. Cada unidad era casi artesanal, fabricada con una atención meticulosa a los detalles. Por ejemplo, los paneles de la carrocería se ajustaban manualmente para garantizar líneas perfectas, mientras que el interior ofrecía asientos de cuero genuino y una selección personalizada de acabados, incluyendo detalles de madera y materiales de alta calidad. Bajo el capó, estaba equipado con un motor V8 de 6 litros que entregaba 285 caballos de potencia, acoplado a una transmisión automática que priorizaba la suavidad en la conducción. Aunque no estaba diseñado para alcanzar altas velocidades, podía llegar a aproximadamente 180 km por hora, una cifra más que respetable para un vehículo que pesaba casi 2 toneladas y estaba centrado en el confort absoluto. Con un precio de alrededor de $10,000 en su época, el equivalente a más de $100,000 hoy en día, el Mark II era inaccesible para la mayoría. Solo se fabricaron 2.550 unidades, lo que lo convierte en uno de los coches más raros y deseados de los años 50. Hoy en día, un ejemplar bien restaurado o en excelente estado puede superar los $150,000 en subastas, reflejando su importancia histórica y exclusividad. Un dato fascinante: el Lincoln Continental Mark II fue elegido por celebridades como Elvis Presley y Frank Sinatra, reforzando su reputación como un ícono de lujo. Representaba más que una elección automotriz, era un verdadero estilo de vida. 1958 Plymouth Fury. Si existiera un coche capaz de transformar cualquier calle en un escenario, ese sería el Plymouth Fury de 1958. Con sus líneas afiladas y aspecto agresivo, parecía estar en movimiento incluso cuando estaba parado. Su diseño atrevido e impactante lo convirtió en uno de los coches más deseados de su época, dejando una marca imborrable en la historia automotriz. El frente del Fury estaba dominado por su amplia parrilla y faros dobles, mientras que las aletas traseras inclinadas hacia arriba le daban una postura imponente y aerodinámica. Complementado con detalles cromados estratégicamente colocados, el Fury irradiaba confianza y poder desde cualquier ángulo. Bajo el capó, no decepcionaba. El modelo de 1958 venía equipado con un motor V8 de 5,2 litros, capaz de generar 290 caballos de potencia cuando estaba equipado con el sistema opcional de inyección de combustible. Esto lo colocaba entre los coches más rápidos de su categoría, con una velocidad máxima de alrededor de 190 km por hora, más que suficiente para satisfacer a los entusiastas del rendimiento. Pero el Fury no se trataba solo de potencia y estilo, también era relativamente exclusivo. La versión especial dorada, diseñada como un símbolo de rendimiento y lujo, tuvo una producción limitada, lo que la convierte en una de las más codiciadas por los coleccionistas hoy en día. Un ejemplar bien conservado puede alcanzar fácilmente valores superiores a los $150,000 en subastas. Un dato interesante:
el Plymouth Fury ganó aún más fama gracias a la película Christine, basada en la novela de Stephen King. En el filme, se presenta como un coche con vida propia y una personalidad mortal. Esta conexión cultural solo aumentó el encanto en torno a este modelo icónico. 1957 DeSoto Adventure. Esto era mucho más que un coche, era una verdadera obra de arte sobre ruedas. Con su apariencia exuberante, líneas cromadas elegantes y proporciones perfectamente equilibradas, el Adventure combinaba lujo y deportividad como pocos modelos de su época. Lanzado como el modelo tope de gama de DeSoto, el Adventure irradiaba exclusividad. Su diseño era impactante, con una parrilla frontal distintiva, faros envolventes y aletas traseras que añadían un toque moderno sin excesos. El interior era igualmente sofisticado, ofreciendo acabados lujosos, tapicería de alta calidad en 2 colores y detalles metálicos que hacían de cada viaje una experiencia especial. Pero el Adventure no era solo apariencia. Equipado con un motor Hemi V8 de 5,4 litros, producía impresionantes 320 caballos de potencia, convirtiéndose en uno de los coches más potentes de su categoría. Este rendimiento era suficiente para alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 200 km por hora, un logro increíble para un vehículo tan enfocado en el lujo. La exclusividad también estaba en sus números. Solo se fabricaron 996 unidades en 1957, garantizando su lugar como uno de los coches más raros y deseados de la década. Hoy en día, es un tesoro codiciado por los coleccionistas, con ejemplares que pueden superar los $200,000 dependiendo de su condición y originalidad. El Adventure fue uno de los primeros coches estadounidenses en incorporar colores contrastantes en su pintura, creando combinaciones únicas que reforzaban su imagen de innovación y estilo. Este detalle lo ayudó a destacar aún más en una época donde la estética era tan importante como el rendimiento. 1957 Pontiac Bonneville. Este era un verdadero ejemplo de poder y sofisticación, combinando un diseño deslumbrante con tecnologías que lo colocaban por delante de su tiempo. Este modelo representaba el inicio de una era en la que Pontiac buscaba redefinir el lujo y la innovación automotriz. Visualmente, el Bonneville era inconfundible. Combinaba cromados brillantes que resaltaban su imponente figura con aletas traseras discretas que añadían un toque moderno sin excesos. Sus líneas elegantes y proporciones impecables aseguraban una presencia destacada en cualquier lugar. Para completar, contaba con una pintura bicolor que realzaba aún más su atractivo visual. Bajo el capó, el Bonneville ofrecía un motor V8 de 5,7 litros equipado con un sistema de inyección de combustible mecánica, una tecnología avanzada para la época. Con impresionantes 310 caballos de potencia, el Bonneville no solo era bonito, también era rápido, capaz de superar los 200 km por hora, colocándose en la cima de su categoría en términos de rendimiento. Además de potencia, estaba cargado de innovaciones. Entre sus características destacadas se encontraban una radio con sintonización eléctrica, ventanas eléctricas y asientos ajustables, elementos que eran verdaderas rarezas en la época y que aumentaban aún más su sensación de exclusividad. La exclusividad del Pontiac Bonneville de 1957 también era evidente en su producción limitada. Solo se fabricaron 630 unidades, todas descapotables. Hoy en día, esto lo convierte en uno de los modelos más raros y deseados entre los coches clásicos estadounidenses, con precios que frecuentemente superan los $200,000 en subastas. Un dato fascinante: el nombre Bonneville se inspiró en las famosas salinas de Bonneville, en Utah, conocidas por ser el escenario de récords de velocidad. Esta conexión reforzaba la imagen del modelo como un coche que unía rendimiento y prestigio en un paquete irresistible. Aquí terminamos nuestra lista. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos clásicos hizo latir tu corazón más rápido? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber cuál de estas leyendas de los años 50 pondrías en tu garaje de ensueño. Y si creías que los coches estadounidenses de los años 50 eran increíbles, espera ver el encanto y la elegancia de los europeos de la misma época. Con diseños únicos, tecnología avanzada para su tiempo e historias fascinantes, te sorprenderán. Haz clic ahora y descubre los 10 coches europeos más hermosos de los años 50. Te garantizo que te enamorarás de cada uno. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima.